llegué y escuché esto, igual qué bien que la gente está despertando. Conforme fue empeorando la seguridad en México, y se comenzó a ver la falta de efectividad de las fuerzas federales, fueron saliendo autodefensas en diversas ciudades y estados del país, como en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas, etc. Explicó que el líder y ex vocero de los grupos de autodefensa Y michoacanos, como fueron saliendo varios líderes de autodefensas con mucha importancia y presencia en esas zonas, el gobierno se encargó de irlos encarcelando y cazando, en lugar de cazar a los verdaderos criminales y narcotraficantes de esas zonas. De los cuerpos policíacos para poder garantizar la seguridad. Hace unos momentos, con 83 votos a favor de 118 recibidos y 16 nulos, el Pleno del Senado avaló a Eduardo Medina Mora y Casa como nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sustitución de Sergio Armando Valls Hernández, que perdió la vida el 8 de diciembre de 2014. Poco a poco se encargó el presidente de ir metiendo a su equipo, en especial a sus amigos en cualquier puesto de gobierno, desde los que él designa directamente como los de votación, obteniendo los votos de los demás por medio de sobornos, como fue el caso del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, que muchos medios de comunicación lo relacionan como amigo de Enrique Peña Nieto. El cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se le ha conferido, y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Sí, protesto. A mi fer, El primer caso que pasó así fue el de Pedro Ferriz de Com, un periodista reconocido que criticaba mucho a los gobiernos, en especial priistas, pero con una trampa que le tendieron y él cayó. Fue así que lo quitaron de la radio y televisión, por la televisora Cadena 3, actualmente ganadora de una licitación por televisión abierta. Eso nos hace pensar que realmente los compensaron por esa acción favoreciendo al gobierno. sobre todo quiero agradecerle a usted, a los chavos de producción, a los chavos de ventas, a los corresponsales. Y mire, hay de verdad muchísima gente que trabaja en un ámbito de televisión. Este fin de semana nos lleva a un pensamiento, y si quieren ustedes hasta... Pero el caso más sonado fue el de Carmen Aristegui y su equipo. Ellos fueron los que sacaron varias notas importantes sobre los abusos del gobierno, como el de la Casa Blanca de Peña Nieto, que ya anteriormente hemos dicho. Esto causó mucha indignación entre sus espectadores y en redes sociales, donde se juntaron cientos de miles de firmas para exigir que la restablecieran. Personas como Broso, que es trabajador de Televisa, externaron su apoyo a Carmen, porque era una injusticia del gobierno. Y hasta la fecha no se ha resuelto el caso y seguimos esperando su restitución. Si hubo alguien en medio, metiendo ruido, ofreciendo cosas, poniendo escenarios, para que las cosas rebotaran de esta manera. Si hubo alguien más arriba que los concesionarios y que los periodistas fraguando esto, si cree haber ganado, ese tercero no ganó, perdió. Y quien parece que perdió, ganó, porque esto no está acabando, está empezando. Por todos los años que nos contemplan, te quiero, Carmen, y te voy a ti. La
mañana del 6 de enero, un extraño tiroteo en Apatzingán, Michoacán, causó revuelo mediático en México. La versión oficial fue que 9 civiles habían muerto víctimas de un fuego cruzado, pero una investigación de la periodista mexicana Laura Castellanos documentó que en el pueblo se vivió algo muy distinto. La tragedia de Apatzingán, como las otras anteriores, relatan el abuso del poder y de la fuerza, por medio de los militares, que no conformes con eso se encargaron de manipular la escena del crimen para no dejar rastro de las porquerías que ellos habían hecho al matar unos presuntos autodefensas que estaban desarmados la mayoría y el ejército llegó a matarlos de una manera contundente. Pudieron haber sido ultimadas por sus propios compañeros, esto es, por un tema de fuego cruzado. Las autoridades federales señalaron en ese momento que el tiroteo se debió a que un grupo de personas intentó enfrentar a policías federales porque les habían decomisado varios vehículos con reporte de robo. La más cordial bienvenida a este equipo de trabajo. Como antes ya mencionado, los amigos y conocidos del presidente, aunque no tuvieran mucha experiencia, fueron ocupando cargos, y fue el momento de Arely Gómez, hermana del director de información de Televisa, y eso ocasionó que hubiera muchas dudas de los objetivos reales. El conjunto nos exige resultados. La Fiscalía de Jalisco informó que... Y como era de esperar, después de la desestabilidad que sufría el país, grupos delictivos empezaron a hacer actos vandálicos, como dijo el gobernador de Jalisco, aunque en realidad eran actos terroristas. En estos hechos que se suscitaron especialmente en Jalisco y Tamaulipas, hubo quema de decenas de autos, gasolineras, locales, además del pánico causado dentro de la población, porque no se veía cómo el ejército podría pararlos, porque ni interés había de eso. Fueron tan fuertes los actos terroristas, que hasta unos delincuentes derribaron un helicóptero militar, en donde fallecieron más de 5 militares. Y todos estos hechos fueron por la captura de 2 líderes de sus grupos y carteles delictivos. Se han difundido fotografías de enfrentamientos en los que se pueden distinguir al menos 2 personas aparentemente sin vida y un par de personas heridas. Y por último, hasta ahora, el gobierno federal mandó a cancelar la evaluación docente, con fines políticos porque se avecinaban elecciones. Cosa que a muchos les fue de agrado, pero las instituciones y asociaciones exigieron que se llevara a cabo porque era un punto importante de la controversial reforma educativa. Ante esto, la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación reiteró su compromiso con la reforma educativa y está convocando a una sesión extraordinaria, dice, para discutir y fijar su posición. En conclusión, en los menos de 3 años que lleva Peña Nieto al poder, aumentaron los secuestros, aumentaron las extorsiones, aumentaron los asesinatos, aumentaron los feminicidios, aumentaron las desapariciones forzadas, aumentó la delincuencia, aumentó el desempleo, aumentó la impunidad. Aumentaron la deuda interna y externa, aumentó la censura, y se devaluó el peso. Después de que te recordé todo esto, ¿volverías a votar por el PRI?